Muy buenos días, distinguidos participantes. Esperamos que todos se encuentren bien. Bienvenido a la Universidad Abierta para Adultos Guapa. De este lado, su facilitador Ezequiel Martínez. En esta mañana estaremos trabajando sobre el tema de la entrevista de selección de personal. Así estaremos detallando todo lo que tiene que ver, cómo aprender y cómo elaborar dicha entrevista. Lo primero que empezaremos es con la definición de la entrevista de selección de personal. Dice, la entrevista de selección de personal es la principal fase dentro de la cual tiene lugar un proceso de selección. Se trata de una conversación personal entre el candidato y el entrevistador para profundizar en las cualidades del candidato. La entrevista de selección de personal se divide en 3 etapas. Estas son presentación, desarrollo y cierre. De igual manera vamos a tratar de ir desglosándola por partes. La primera es la presentación. Dice que la presentación es una entrevista de selección de personal. La primera impresión que el entrevistador tiene del candidato. Es importante ser natural, breve, para causar un impacto duradero. La impresión, o sea, la presentación que debe llevar el entrevistador en dicha entrevista, dice, la presentación del entrevistador en una entrevista de selección de personal es la explicación de la característica del puesto de trabajo. Es la primera impresión que el entrevistador tiene del candidato, que se debe explicar en la presentación del puesto, beneficio de la oferta del empleo, flexibilidad y opciones de teletrabajo o de trabajo híbrido, otro incentivo. También tenemos la presentación de lo que es el candidato, quien se va a ir a entrevistar. Dice, presentarse con naturalidad, quiere decir que sea él mismo, no que finja, porque muchas veces van personas a una entrevista, lo primero que hacen es es que agarran y como que se quedan se quedan en la casa. Y van una persona, se comienzan a capacitar para hacer una pantalla ahí prácticamente, que eso es lo que hacen todos. Hacen como una segunda persona para llevar una impresión que en realidad no es. Pero para eso están los entrevistadores, para hacerle la pregunta y descubrir la personalidad que en realidad esa persona es. Dice el segundo parte, sonreír y mantener un tono agradable, escuchar con antelación lo que dice el entrevistador, no interrumpir al entrevistador, esperar a que termine de hablar antes de hacer preguntas. La segunda parte es el desarrollo de la entrevista. El desarrollo de la entrevista de selección de personal es un proceso de comunicación en el que se evalúa el candidato a través de una conversación estructurada. Etapa de la entrevista. Primera parte, la presentación. El entrevistador y el entrevistado se presentan. Segundo, preguntas generales. El entrevistador hace preguntas para conocer al candidato. La tercera, práctica sobre el puesto. El entrevistador y el entrevistado conversan sobre el puesto. Conclusión. El entrevistador y el entrevistado cierran la entrevista. Consejo para el entrevistador. Analizar el currículo del candidato. Segunda parte, hacer la misma pregunta en el mismo orden a todas las personas participantes. En tercer lugar, preparar con antelación las preguntas. Y el consejo para lo que es el entrevistado, preparar una lista de dudas sobre la empresa, el entorno laboral, la responsabilidad de los empleados y las oportunidades de crecimiento. Demostrar interés por el empleo. Tercer, ser claro y conciso en las respuestas, evitar extenderse demasiado y aprovechar las dudas y consultas para demostrar el interés. Mostrar confianza e interés a finalizar la entrevista.
muchos de los candidatos, quiero poner esa partecita ahí, muchos de los candidatos a veces se ceden y se queman, o sea, dan mala impresión al entrevistador porque les preguntan una cosa y se van, pero se extienden de una forma que va sobre de lo que le están preguntando, se sale a otro tema, quiero decir, y eso a veces le afecta mucho al candidato que quiere el empleo. Entonces, por eso le enfatiza ahí ser claro y conciso en la respuesta, evitar extenderse demasiado y aprovechar las dudas y consultas para demostrar el interés, pero que sea todo relacionado a la empresa. La última partecita es el cierre, esa es la última fase de la entrevista. Dice, el cierre es una entrevista de selección de personal en la parte final de la interacción con el candidato. Es un momento importante para dar una buena impresión y reforzar la profesionalidad del proceso. ¿Qué hacer al cerrar la entrevista? Explicar las condiciones de trabajo como el horario y el salario. Responder dudas del candidato. Despedirse. Es una de las partes de cómo despedirse o despedirse. Indicar cuándo se le informará a la decisión final, o sea, que cuándo se puede contratar o cuándo la empresa le va a responder si en realidad él va a ser la persona seleccionada a ese puesto. Agradecer, segundo parte, agradecer al candidato su tiempo y formación que ha aportado. Tercero, recordar al candidato que puede enviar más documentos o soporte si fuera necesario. Y cuarto, solicitarle al candidato sus datos de contacto, como teléfono también puede ser. Bien, continuamos. Me disculpan que es que tengo un niño pequeño y estoy solo en la casa y yo lo tengo que estar cuidando, por eso fue que tuve esa pequeña interrupción. La tercera parte, para seguir, es cómo despedirse. Gracias por su tiempo, fue un placer conocerlo. Esa es la entrevistadora hacia el entrevistado. Espero volvernos a reunir pronto. No dude en contactarme si tiene alguna pregunta o si requiere información. Gracias por darme la oportunidad de entrevistarte con usted. Más o menos la cuarta es cómo seguir en contacto. Si se sigue en contacto con el candidato, se puede enviar un correo electrónico personalizado agradeciéndole su tiempo y el trato recibido. Quiere decir que tener una comunicación, que cualquier cosa el candidato no se quede en el limbo, sino que tenga la facilidad de cómo comunicarse directamente con el entrevistador y con la empresa que va a entrevistarse. Aquí la parte final, le agradezco la oportunidad por el cual estamos reunidos aquí y espero que le haya sido de ayuda y que podamos aprender. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues yo estaré en la disposición de responderle. Muchas gracias.